Y entonces, ¿cómo le parece que corrió la bola de que habían encontrado una mina? Eso fue en 1848 y de ahí nació toda una leyenda que es la del holandés, la mina del holandés. Resulta que él parece pues que obviamente era un inmigrante que se fue al oeste en busca de fortuna cuando era un terreno era un territorio supremamente salvaje, y se fue en pos de buscar fortuna. Y cuentan que en una de esas él llegó a un pueblo feliz y llegó con una pepita, bueno, una pepita no, con una pepa de oro muy grande, y llegó a matricular una mina que había encontrado. Y lógicamente pues matriculó la mina, pero eso desató inmediatamente, la clínica del rumor empezó a funcionar, y en cuestión de un mes, y no se sabe cómo llegó esa noticia hasta el otro lado, porque era prácticamente de océano a océano, desde California hasta el océano Atlántico, cerquita pues de Nueva York, llegó la noticia de que habían descubierto pues una mina impresionante, e inmediatamente empezó ese éxodo masivo, pero con una febrilidad extraordinaria, y empezaron a organizarse esas caravanas, usted, que las vimos en las películas del oeste, pues que eran muy famosas. ¿Se acuerdan esas caravanas? Iban en esos carromatos y acampaban haciendo un círculo con los carromatos, y en el centro se acomodaba la gente para pernoctar, y se enfrentaban con los indios que obviamente defendían su territorio, y semana tras semana eran cientos de familias que se iban desde el Atlántico hasta el Pacífico, y en cuestión de 6 meses un territorio prácticamente deshabitado ya tenía más de 50.000 personas que se habían ido en pos de esa quimera del oro. Nunca se supo qué pasó con la mina del holandés. Parece que era más bluff que otra cosa, pero con todo y ello, y tampoco se sabe qué fue del holandés. Algunos dicen que lo asesinaron para arrebatarle el mapa en donde estaba la ruta hacia esa mina, y parece que lo mataron. Algunos dicen que vivió más tiempo y que, desencantado porque no pudo volver a encontrar la mina, se fue hacia otro lado. En todo caso, fue un relumbrón. Apareció, se volvió famoso en un instante, pero inclusive no se sabe ni siquiera el nombre de ese holandés. Pero desató esto la colonización del oeste americano, que prácticamente transcurrió o se llevó más o menos la mitad, casi la mitad del siglo, pero no de 1800 a 1850, sino más bien la última mitad del siglo, aunque ya había empezado por ahí en 1830, pero la aparición de la mina fue en 1848, y por lo tanto se asume que desde ahí comenzó la conquista del oeste, esa conquista del oeste que llevó cientos de miles de personas, y que al paso de esos cientos de miles de personas empezaron a construirse pueblos, aldeas que posteriormente se convirtieron en villas que se transformaron en pueblos, en ciudades, y todas esas grandes ciudades que hay en esa ruta del oeste americano, desde la costa este, desde Nueva York prácticamente, o desde el océano Atlántico mejor dicho, hasta California. Todos esos pueblos, todas esas ciudades nacieron, fue al influjo precisamente de esa conquista del oeste, que fue propiciada precisamente por la aparición de la mina del holandés. Y cuando ya finalizó el siglo XIX, prácticamente todo ese territorio deshabitado entre la costa este y el océano Pacífico ya estaba absolutamente colonizada. Muchos de ellos, Juan, simplemente al ver que lo de la mina era un relumbrón, que lo del oro era un relumbrón, buscaron terrenos fértiles, se acomodaron ahí y abrieron sus propias granjas, pero después de pelear con los indios, a los cuales tuvieron que arrinconar y someter en esos resguardos indígenas.
por los cuales, es decir, por cuya libertad pelearon Sitting Bull, Jerónimo y otros tantos guerreros, pero guerreros bien bravos. Todo eso ocurrió en cuestión de... En 30 años ya prácticamente estaba habitada todo ese desierto, digámoslo desierto, aunque hay desiertos físicos, digámoslo desierto en el sentido de que está deshabitada toda esa franja, casi desde la costa atlántica hasta la costa pacífica. Pero fue una gesta épica, Juan. Indudablemente. Y sobre todo que se desencadenó por esa pasión que tiene el europeo por el oro, que es realmente pues impresionante, ¿no? Mientras el oro se consideraba aquí un mineral ritual, digamos como un regalo de la tierra, algo que servía para representar al sol, casi todos adoraban el sol, ¿no? Y era casi navalorio, pues. Sí, ¿no? Y pues el valor del oro tenía un valor más afectivo y reverencial que un valor material, que un valor en metálico. Era sencillamente un mineral que se podía labrar, que se podía moldear y que se prestaba para representar figuras y cosas bonitas, ¿no? Pero no tenía, no representaba esa obsesión, esa enfermedad que se apoderó de los europeos desde que llegaron aquí a América y que necesitaban el oro de alguna manera porque pertenecían a esa época que se llamó la época de los metales, ¿no? La edad metálica. No estamos hablando de las personas viejas, ¿no? De aquellas que tienen los cabellos de plata y los dientes de oro y lo demás de plomo, sino que estamos hablando de el metal como elemento de valor de cambio, como el elemento de simbólico. Bueno, no era simbólico, era realmente algo que tenía un valor objetivo, un valor real, que era el valor del peso de ese metal, y que desde la época muy antigua en China y en otras civilizaciones se usó como moneda. Pero ya cuando estamos hablando de el caso de América, pues en el caso de América se presentaron se presentó una fiebre, se le llamó quimera precisamente por eso, porque ellos venían desesperadamente a buscar esos metales que necesitaban en Europa para obtener bienes, bien sea bienes de consumo o bienes suntuarios, pero de todas maneras... Acuérdate que hasta Chaplin hizo una película que era La Quimera del Oro. Claro, y fue uno de los éxitos, digamos, de lo que lanzó a Charlie Chaplin a un estrellato y a un reconocimiento mundial. Sin embargo, en el caso de los metales fueron perseguidos desesperadamente por estos europeos, porque pues era el curso, ¿no? Era la forma como ellos negociaban, como ellos obtenían sus bienes, y los preferidos pues eran indudablemente el oro que tiene unas características muy especiales porque es dúctil, es maleable, porque es pesado, es denso, y sobre todo porque se deja moldear y tiene una característica que difícilmente la tiene cualquier otro metal: no se oxida ni se descompone. El oro resiste cualquier intemperie y se mantiene ahí, y de ahí pues nace toda esa digamos esa adoración, esa idolatría por este metal. Lógicamente que la plata también jugó un papel muy importante, y no más, ¿no? Porque todas esas monedas de otro cuño, como las de cobre, por ejemplo, eran monedas de muy bajo valor. Inclusive aquí, cuando se descubrió el platino, se le llamó así precisamente porque se consideraba un metal que no llegaba a la categoría del oro o de la plata. De inferior calidad.
los españoles lo despreciaban diciéndole la platina. Era así como un accesorio, como algo accesorio, adjetivo, un residuo de lo que ellos conseguían como elementos básicos, que era el oro y la plata. Y entonces, así hubiese sido al influjo precisamente de esa fiebre de oro. De todas maneras, yo creo, Juan, que lo que ocurrió, por ejemplo, en el oeste americano fue una gesta de características épicas, por lo que significó el viaje de toda esta gente, es decir, a lo ancho del continente, atravesar el continente. En ese transcurso se gastaban un año y medio, dependiendo de la ruta que siguieran, dependiendo de la cantidad de gente que fuera en la ruta, de los peligros que debían enfrentar, particularmente, como decía, con los indios y cosas por el estilo. Pues hombre, en ese orden de ideas no se puede subestimar esa gesta tan épica que fue la conquista del oeste americano. Pero es que esa ha sido una característica de todos los seres humanos y de todas las sociedades, es esa innata curiosidad y obviamente la avidez, no solamente por lo desconocido, sino también por lo que puede representar eso que es desconocido. Yo creo que uno de los grandes motores para las colonizaciones ha sido precisamente el oro, pero también, como por ejemplo en el caso de Marco Polo. Recuerde usted Marco Polo, que él estuvo durante 3 años viajando hacia la China, y resulta que una vez que estuvo en la China, después de conocer las historias que contaba su tío Mateo Polo, le despertó la fiebre por irse hacia allá y estuvo al servicio de Kublai Khan, si no estoy mal, durante 18 años, y llegó a ser gobernador de una ciudad que posteriormente se ha identificado como Samarcanda, la famosa perla pues de las profundidades de Asia. Y a él se debe, si no en todo, sí por lo menos en muchísima parte, se debe todo el conocimiento que adquirieron en Europa sobre Asia, sobre todos los aspectos. Inclusive habla del carbón, habla del petróleo, habla hasta de los espaguetis. Él afirma que los espaguetis no los inventaron con los chinos, Claro, que en China se había inventado claro, todo. y hablaba de la pólvora y hablaba de todo ese tipo de cosas. Imprenta. Y acuerde que cuando él retornó después de 18 años, él vino a visitar su familia, descansó y de nuevo trató de emprender el regreso a China, pues a Asia. Y acuérdese, Juan, que inclusive él fracasó, dijéramoslo, casi que fracasó, pues no como la primera vez, es decir, no hizo lo que había hecho la primera vez, y cayó también como en cierto descrédito. Parece que no quisieron como pararle muchas bolas. Y acuérdese que él contaba cosas fastuosas de animales exóticos, civilizaciones extrañas. Hablaba, y es un poquito también de ficción, hablaba de hombres de 2 cabezas, de animales extrañísimos. Y él inclusive fue a la cárcel. Acuérdese que en la cárcel le dicta las famosas aventuras de Marco Polo. ¿Cómo decía que llamaba el libro? No. Sí, Las aventuras de los Marco viajes Polo. de Marco Polo. Los viajes de Marco Polo se los dictó a su compañero de celda, que había sido su amigo Rustichello, y por eso se logró conocer todo esto en Occidente. Pero gracias a individuos como él, Europa se puso al tanto de lo que ocurría en Asia y pudo abrir esos caminos hacia Asia para encontrar las especias, la seda, y traer muchos otros avances que ya habían inventado los chinos desde hacía miles de años, y que gracias a Marco Polo se conocieron. En el caso de Marco Polo no era tanto el que él hubiese viajado por el oro, sino más bien por el exotismo, más bien por el sentido de aventura. Pero regularmente casi todas las colonizaciones se han hecho al influjo del oro, Juan.
Bueno, es que volviendo al oro, realmente el oro es el mineral perfecto, de acuerdo pues con las apreciaciones de los antiguos y de los modernos, ¿no? Los antiguos lo consideraban como el, el mineral perfecto, el mineral que está ya completamente acabado, que ya no se puede perfeccionar. Para ellos los otros minerales eran crudos, los otros metales eran minerales que todavía no habían alcanzado su grado de perfección o de desarrollo. Y por eso se convirtió muy rápidamente en todas aquellas culturas en donde se extrajo el oro pues y sirvió para representaciones como el símbolo de la inmortalidad. Por ejemplo, en Egipto se decía que los faraones, faraón quiere decir carne del sol, y carne del sol es decir que se tiene el cuerpo de oro. ¿Y que se tiene el cuerpo de oro? Que se tiene el cuerpo de oro, claro, porque claro. consideraba Carne de pues sol, sí, sí. que el sol pues es un dorado, ¿no? Es un disco de oro que está en el firmamento. Y después los alquimistas, recuerde usted toda esa saga que presentaron ellos para convertir el metal vil, ¿no? La escoria, como ellos lo llamaban, convertirlo en oro. Los alquimistas. Sí, la piedra, la búsqueda de la piedra filosofal fue pues toda una saga en la Edad Media, ¿no? El deseo de los alquimistas por llegar a ese punto, ¿no? Y aún mucho después del Renacimiento, casi hasta el Iluminismo en el siglo XVIII. Siempre se buscó bueno, no se encontró el oro, pero se encontró la química, ¿no? Porque esos son los hechos interesantes que se dan cuando se está buscando una cosa y se encuentra otra. Porque no hay duda de que la alquimia pues fue la precursora de la química moderna. Pero el valor del oro, pues como le digo, tiene todas esas connotaciones simbólicas y que ha sido todavía y sigue siendo. Oiga, hoy por ejemplo, que estamos hablando de todos estos cambios en la moneda, de la devaluación, del marco, del dólar, de todo eso, ya hay gente pensando en volver al patrón oro, a volver a negociar con un patrón que es el patrón oro, porque es que el patrón oro es muy interesante porque usted lo guarda y ahí se mantiene. Eso no se deprecia, eso no se deteriora, no se daña. Y no se pudre como el billete. Forma parte de las reservas de casi todos los países, ¿no? Los que quieren emitir moneda la tienen que respaldar con una cantidad determinada de oro. Y no era pues, parecía ridículo, por ejemplo, en los billetes que nosotros usábamos anteriormente, que dijera ahí, el Banco de la República pagará al portador 10 pesos oro. A mí se me ocurría esto y yo decía, hombre, ¿qué tal si yo me fuera al Banco de la República y les dijera, bueno, hombre, yo no quiero este papel? Oiga, perdón. A mí me da esto en oro, me da el favor. Un abogado amigo mío, pero le estoy hablando de algo mucho más reciente, estoy hablando de hace unos 15 años. Un abogado amigo mío se fue para el Banco de la República a exigir que le dieran, creo que era un billete de 10.000 pesos, si no estoy mal. Sí, en ese tiempo había. Ya había billetes de 10.000, yo creo que sí, sí. Y entonces a exigir que le dieran es decir, ¿cómo se llama? Su respaldo, su representación, su valor en oro, que le dieran su valor en oro. Que necesitaba ese orito. Que necesitaba ese oro. Pues eso, y además como abogado hizo el ejercicio, ¿no? Y eso fue una pelea de padre y señor mío. No sé si al final le dieron el oro o no, pero yo no sé si fue también a partir de ahí que retiraron esa frase de los billetes. No sé, pudo haber sido. No estoy afirmándolo, no lo estoy diciendo pues como con toda la certeza del caso, pero probablemente, porque es que hace 15 años todavía decía pagues en oro, ¿cierto? Así es. No, el Banco de la República pagará al portador un peso oro. Eso es. Sí. Yo no sé si todavía en esa época esa frase estaba en los billetes. Creo que sí. Yo creo que sí estaba en los billetes.
Tal vez sí, ¿no? Tal vez sí. Pero yo la recuerdo muy bien. Como le digo, un peso oro, pero ¿cómo así un peso oro, por Dios? Y esto es un papel. Ujú. Y ahí pues se derivan usted todas esas cosas que ocurren, ¿no? Por ejemplo, Claro. esos países que emiten moneda, ¿no? Y la ponen a valer, pero ese es el problema del simbolismo, ¿no? La ponen a valer lo increíble. De pronto se cae ese gobierno o se produce una debacle económica y esos billetes pasan a ser papel para alimentar hogueras, porque eso no sirve para nada absolutamente. Mire, en el caso de nosotros, aquí también hubo una colonización que también fue movida por el oro, pero en menor medida, aunque también tuvo una incidencia fuerte. No, digamos lo que también estuvo movida por el oro, pero por el oro un poquito más adelante. Pero en principio, por lo menos en las historias que uno conoce de la tradición antioqueña, uno siempre le dicen pues que en las historias de Mayor, Menor y Patojo, acuérdese de Agustín Jaramillo Londoño con su Testamento del Paisa y en otras, y que es muy de la tradición oral nuestra, acuérdese que se habla de cómo los hombres, una vez que se alargaban el pantalón, porque hasta los 15, 16 años eran piernipeludos, ¿cierto? Es decir, que usaban pantalones cortos. Hasta los 21 años, mi estimado amigo, era hasta la mayoría, la mayoría de edad, que era 21 años. Sí. Hasta esa edad me tocó ver gente que utilizaba pantalón corto. O ¿Y sea, vos lo cuando utilizaste? yo sí, ¿Hasta los qué? claro. ¿Hasta los qué? No, yo después me vine para Medellín ¿Y aquí te alargaste el pantalón? no, ¿sabe qué pasó aquí en Medellín? Mm. Aquí en Medellín ocurrió un hecho muy simpático. Resulta que aquí había una banda de rateros, de pícaros, unos bribones que utilizaban pantalón corto, porque usted sabe que, como dicen que el menor de edad es inimputable, pues no se le pueden echar muchos cargos por cualquier delito que cometa. Entonces ellos utilizaban pantalones cortos y por eso los llamaron la banda de los piernipeludos. Entonces ya la policía se dedicó fue a perseguir piernipeludos. Y ahí fue donde todos nos alargamos los pantalones para que no nos fueran a agarrar de pronto como a confundir con esos bandidos. A ver, Pero, sí, qué interesante eso. pero realmente en los pueblos se usó el pantalón corto hasta pues, Hasta adquirir la mayoría que era los hasta 21 que la años. mayoría. Es que Ujú. imagínense usted que la alargada del pantalón era como los 15 de una niña, Era un rito iniciático, mejor dicho. completamente. Es más, por lo general, el muchacho que se alargaba los pantalones, si cumplía por los 21 años, yo no sé, se pegaba una borrachera. Entonces ya tenía el derecho a Eso iba a beber poner las muchachas. y a fumar. Ah, no, eso sí, yo no sé vos, ¿Vos te fuiste para donde las yo muchachas no, antes de alargarte el pantalón o después? no, yo me fui a darle gracias a Dios. A darle gracias a Dios. Sí. Hombre, no te creo, hombre, Nemesio Viana, no te creo Sí, ni hombre, 5 con toda Nemesio Viana. seguridad, hombre. Oíste, y entonces, en estas historias aparece siempre la frase de que se va a conocer el mundo y a buscar con quién casarse. Sí, señor. Pero eso tenía una razón de ser, y es que cuando el patriarca de la familia, o el padre pues de una familia, se establecía en un determinado sitio, regularmente desmontaba para construir su casa, echar su cementera, tener sus cerditos, sus gallinas y de pronto una vaca lechera, y de ahí a echar la roza para coger maíz o lo que fuera, ¿cierto? Pero resulta que como tenía tantos hijos, habitualmente eran familias muy numerosas, en un momento determinado, y eran numerosas las familias, entre otras cosas, porque se necesitaba mano de obra barata, y nadie mejor que un hijo para trabajar con el papá. Y entonces, teniendo esa mano de obra barata, se aseguraba el futuro de la finca en este caso. Y entonces, cuando ya crecían los muchachos, cuando ya tenían, cuando estaban pasando de piernipeludos,
o se alargaban el pantalón, llegaban a la casa y encontraban que en la casa eran 12 o 15 y la finca era demasiado pequeña para tanta gente. Y como tenían el referente de que el papá había hecho lo mismo, se había ido y había hecho su propia finca, había desmontado un terreno y ahí había construido su casa, ellos seguían, ese era el orgullo, ellos tenían que seguir esa costumbre. Y hay un movimiento bien interesante, Juan, y resulta que una de las grandes gestas en Colombia fue la famosa colonización antioqueña. Una colonización que hoy, de acuerdo con lo que has dicho en algunos programas, es ejemplo en el mundo. Sí, señor, el ¿Cierto? modelo de colonización es muy estudiado, por lo menos, ¿no? Es producto de mucha investigación, sobre todo y pues que está tan de moda este asunto de las migraciones, ¿no? De internas y externas. Uh-huh. Ese fenómeno de la colonización antioqueña, tengo entendido que lo están copiando en algunas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el África, en la India. Y a la par de ese fenómeno de la colonización antioqueña, también el fenómeno del empresarismo, ¿no? De una clase industrial y empresarial que se forjó aquí a raíz precisamente de una cantidad de fenómenos que se dieron históricamente y que pues dejaron una marca, dejaron una impronta cultural muy importante dentro de este pueblo, porque se dice, de acuerdo pues con los estudios de los sociólogos, que hay dos pueblos que son muy identificados, tienen mucha identidad en América, y esos pueblos son precisamente Monterrey en México y Antioquia aquí en Sudamérica. Es decir, se les tienen unas características culturales que los aglutinan y los hacen muy diferentes a otros pueblos cercanos, a otros pueblos vecinos, así pertenezcan a la misma nación. De ahí que, bueno, uno por ejemplo en México habla de los regiomontanos, pues no, la gente de Monterrey, y le dicen, no, pues es que allá es donde están los ricos. O sea, allá vienen pues todos esos capitalistas, esa gente que tiene grandes inversiones, Uh-huh. tiene grandes capacidades económicas. Y aquí también indudablemente que cuando se habla de Antioquia también se habla de industria, se habla de capitales y se habla de empresa, indudablemente. Se va a quedar aquí, pues que yo lo voy a mantener toda la vida. No, vaya pues a conocer el mundo y a buscar con quién casarse. Resulta que uno de las regiones en las que se afincaron personas con esa tendencia es el oriente antioqueño, y usted sabe que es de las regiones más antiguamente pobladas del departamento de Antioquia, Marinilla, Río Negro, Guarne, son poblaciones muy antiguas, el Retiro, que era el Guarzo, la Unión y todo esto. Y por allá en 1834, un señor que aparentemente, de acuerdo con lo que se acepta históricamente, venía de Río Negro, arrancó y se fue a buscar, a conocer el mundo y a buscar con quién casarse. Y se asentó en las cercanías de Salamina, en Caldas. Y resulta que desde ahí salió a buscar una tierra en la que se pudiera establecer, pero en ese momento existía una concesión que era muy grande, que era la González Salazar, o Salazar González. González y Salazar era la cosa. Y esa concesión, aquí tengo el texto, pues me estoy apoyando en un texto delicioso, que es el del maestro Argos, se llama La historia de Antioquia. Comprendía los municipios actuales de Salamina, Aranzazu, Neira y la actual Manizales. Él se fue a buscar entonces dónde establecerse. Y esa concesión tenía como límites el río Chinchiná,
Y entonces él, que se fue con su esposa, sus hijos, atravesó lo que él supuso era el río Chinchiná y empezó a ascender. Y en lo que hoy es el Morro de San Cancio, en Manizales, desmontó y empezó a construir su casa, y ya tenía 3 habitaciones listas y todas las cosas, cuando llegó alguien y le dijo: hermano, usted está todavía dentro de la concesión González y Salazar, o sea que tiene que irse de aquí. Pues bueno, si no tengo más alternativa, listo. Arrancó y empezó a descender y llegó hasta Cartago. Pero resulta que en Cartago, la gente que vivía en Cartago era una gente relativamente hosca frente al foráneo, frente al forastero en este caso. Entonces él siguió de largo, porque todo esto se conoció. Él pidió que le dieran un pedazo de tierra, pero al saber la epopeya de lo que él estaba haciendo, atravesando montes, ríos, y siempre con su mujer y sus hijos, inclusive se dice, Juan, que este famoso cuadro, Horizontes, Horizontes de, ¿cómo es que se llama? Maestro Velázquez, ¿no? No, el maestro Francisco A. Cano. Cano, sí señor. Maestro Cano. Está inspirado precisamente en Fermín López, que así se llamaba este señor, Fermín López. Pues resulta que entonces el gobernador del Cauca, en este caso, porque él ya había salido de la jurisdicción de Antioquia, le permitió fundar un pueblo en las antiguas o en las ruinas de la ciudad que había fundado Jorge Robledo casi 300 años antes, que es la actual Pereira. Y él llegó y empezó a construir su casa ahí. Cuando ya iba muy adelantado, se aburrió porque el clima era muy insalubre. Había mucho mosquito, mucho zancudo, y dijo: no, yo aquí no me quedo. Entonces arrancó en otra dirección y fundó un pueblo que hoy se llama Santa Rosa de Cabal. El gobernador del Cauca se llamaba José María Cabal. Entonces le dio permiso de fundar un pueblo en el actual emplazamiento de Santa Rosa de Cabal, y lo puso así por, primero, Santa Rosa de Lima, en honor de Santa Rosa de Lima, y lo de Cabal en honor de ese gobernador que le había dado permiso de fundar ese pueblo. Pero detrás de él empezó a bajar gente. Ya estaban instalados en Neira, Salamina, y todos eran gente que procedían de Abejorral y de Sonsón, que a su vez habían llegado a Abejorral y Sonsón procedentes de Río Negro, Marinilla, que se fueron yendo, y arrancaron y llegaron hasta Salamina y hasta Neira. Y él siguió pues hasta Santa Rosa de Cabal. Se le reconoce como el primer colonizador, el fundador del departamento de Risaralda. Se le reconoce a él, a Fermín López, como el fundador del departamento de Risaralda, aunque nunca se le hizo realmente justicia. Pero la otra cosa bien interesante, Juan, es que detrás de él se fue un montón de gente, y entre 1850 y 1870 hubo un movimiento impresionante de colonización de antioqueños que se fueron hacia el sur, salieron por el sur del departamento y se fueron instalando en distintos sitios y fundando pueblos y ciudades. Y hay una fundación que es bien interesante. En 1848, unos vecinos que estaban afincados en Neira conformaron lo que se llamaron los 21. Llamó la expedición de los 21. Resulta que ellos, pretendiendo fundar, porque la idea era tener bastante tierra, pretendiendo fundar una ciudad nueva, empezaron a desandar el camino de Fermín López y ascendieron hasta el sitio en el que él, hacía muchos años, se había instalado, en el Morro de San Cancio, porque no pudieron, tuvieron 2 intentonas, atravesaron el río, pero en esos valles no podían fundar nada, eran montes muy hostiles, fieras, todo lo que usted quiera. Entonces ascendieron, y buscando, usted sabe que siempre el antioqueño se caracterizó y lo lleva en la sangre. Acuérdese que era lo que hacían los vascos, buscar laderas, no llanos, sino laderas,
Sí, señor, vertientes. Vertientes. Y entonces subieron, y donde en las ruinas de lo que había sido construido pues por Fermín López, allí se asentó un señor, Joaquín Antonio Arango, don Joaquín Antonio Arango, cerca del cerro de San Cancio encontró estoy leyendo, el desmonte que había hecho Fermín López y construyó ya su casa en 1844. Pasó después a Manizales. Lo cierto es que esta expedición de los 21, entonces, subieron y fundaron esta ciudad, pero ya por los años de 1850. Y resulta que llegaron allá, primero, llegaron los 21, y los tres más reconocidos son don Antonio Ceballos, que fue el primer alcalde de Manizales. Estoy leyendo, era probablemente de Sonsón, y no solo fue un colonizador de hacha y machete, sino que también le jalaba a la pluma para hacer memoriales y para manejar como alcalde la nueva población. Fue el primer alcalde. El 1 de enero de 1850 empezaron a funcionar las autoridades del nuevo distrito de Manizales. Con él llegó don Antonio María Arango, que procedía de La Ceja. Estoy leyendo, fue de los primeros exploradores del terreno donde se iba a fundar el pueblo. Fue también de los primeros en subir las faldas del Ruiz en cacerías de ganado salvaje. Le tocó también en compañía de don Joaquín Arango el reconocimiento del nuevo camino a Mariquita. Eran cuñados, ellos dos. Era otro, no, espera. Le tocó hacer el reconocimiento del nuevo camino a Mariquita, al que siguieron a través de los nevados y por la garganta que abrió una erupción del Ruiz por los lados del Lagunilla. También entendía de letras y fue el primer juez. Con ellos llegó don Joaquín Antonio Arango, que fue de los pobladores de Neira, y de allí salió a explorar. No lejos de donde está Manizales, este fue el que llegó donde había desmontado todo Fermín López, y fue el primer personero de Manizales. Y por último, don Marcelino Palacio, que se dice es el más reconocido de los patriarcas de Manizales, porque resulta que él fue el que dirigió a la Cámara Provincial de Antioquia la solicitud para que se elevara al municipio, que se elevara a municipio el caserío de Manizales. Estoy leyendo. Se dice que no hubo obra de progreso a la cual no estuviera vinculado caminos, escuelas, edificios públicos. Entre otras cosas, él fue el primero en talar los árboles donde hoy está el Parque de Bolívar de Manizales. Y cuando derribó los árboles, sobre los mismos troncos, abrió el primer mercado público de Manizales, en la plaza, que hoy se llama la Plaza de Bolívar, en Manizales. Y ahí pues que uno puede explicar el por qué los manizaleños tengan, es decir, los apellidos más reconocidos sean Ceballos, Arango, Palacio, Giraldo, Hoyos, López. Sí, creo que son los más reconocidos. Sí, ya mencioné Londoño también, sí, de los más reconocidos. Pues hombre, una vez que ya se abrió este pueblo, el mismo pueblo atrajo a todo el mundo. ¿Y sabe por qué, Juan? Porque resulta que quedó fundado en una cuchilla aparentemente muy agreste. Pero ya es que había mucho maní, ¿o qué, hombre? No sé, ¿verdad? ¿Por qué el nombre de Manizales? Algún manizaleño nos dice... Bueno, ahorita nos dirán. Pero le estoy contando esto por lo siguiente, que fue lo que contribuyó también para que esa riada de colonizadores se desparramaran por todo eso. El hecho de que en esa cuchilla, este asentamiento era un enclave estratégico y sigue siéndolo, porque era un camino en el que convergían las rutas, o se abrieron nuevas rutas desde el oriente hacia el occidente, de Bogotá a Chocó, de norte a sur, es decir, de Medellín a Popayán. Era un enclave estratégico y por ahí se cruzaban todos los caminos. Y entonces eso propició inclusive la posterior colonización del valle, por decir algo. Pero espere, le acabo de contar
resulta que arrancaron de ahí para abajo y se fueron. Decíamos ahorita que el oro fue siempre un gancho. Y pasaron de Risaralda y muchos continuaron hacia el Quindío, detrás de los tesoros quimbayas. Especialmente el tesoro de Pipintá. ¿Y lo encontraron? Lo encontró un tipo. Lo que Y pasa... se devolvió por la familia y cuando regresó no encontró la entrada. Bueno. Y hasta ahí le llegó y detrás de esa entrada arrancó cualquier cantidad de gente hacia el Quindío. Pero de ahí sacaron muchas figuras, pues. Muchas. Pero más de las huacas. Es decir, cuando no encontraron el tesoro de Pipintá, se volvieron guaqueros, sí. Y como y los quimbayas eran unos orfebres maravillosos. Tremendos. Unos orfebres maravillosos. Simplemente se dedicaron a guaquear por todo eso. Oiga, hombre, qué ironía, ¿no? Por ahí en 1895, precisamente un alcalde, creo que fue el alcalde de Quimbaya, ¿cómo le parece que a una visita de la infanta, yo no sé qué, fue una infanta de esas, ¿no? Y un príncipe de esos de por allá, de España de todas maneras, pues, ¿no? Vinieron de visita aquí. Creo que era la primera vez que llegaban, pues, personajes de esa alcurnia a América, porque los reyes de España no pisaron esto, nunca. Y ese alcalde de Lambón le regaló el tesoro que habían rescatado de los quimbayas. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? Allá debe estar en España, él debe estar sacando platica de eso. Allá está. Tiene que estar. Allá está ese tesoro. Sí, señor. Y entonces, ¿cómo le parece que se fueron a guaquear por todo eso? Pero al no encontrar el tesoro de Pipintá, entonces se dedicaron precisamente a esto. Pero a muchos de ellos que no encontraron nada les dio vergüenza devolverse. La característica es que es toda esa tierra del eje cafetero, dado que es muy volcánica, su ceniza es demasiado fértil. Es una tierra demasiado fértil. Esa es la bendición de los volcanes. Claro, demasiado fértil. Y ya estaba empezando también a insinuarse el cultivo de café como un cultivo importante. Y esa era la tierra precisa para que produjera café. Pero en lo del Quindío hay algo bien simpático, Juan. Los que se fueron para el Quindío entonces empezaron a sembrar maíz por todo eso. Y hubo un momento en que había una superproducción impresionante. Pero como que se respete, pues, colonizador que se respete, siempre lleva un marranito. Todos tenían marranitos. Cuando había superproducción de maíz, empezaron a engordar los marranos. Y empezaron a producir marranos. Y resulta que en 3 o 4 meses esos marranos estaban para salir al mercado. Y mire lo que cuenta aquí, creo que es Parsons, si no estoy mal, el gran historiador de del movimiento de la colonización antioqueña. Se cosechó el maíz para la mazamorra. Más tarde, con el aumento de la superproducción, alimentaron con él cerdos flacos comprados en las regiones vecinas del estado de Cauca. Estos cerdos engordados con maíz y plátano eran vueltos 3 o 4 meses más tarde en partidas de 200 a 300 a los mercados, donde eran vendidos con mucha ganancia. Este ejemplo, dice Roberto Restrepo, fue seguido por muchos y se puede decir que en un tiempo Cauca y Antioquia solamente consumieron cerdos procedentes del Quindío. Y afirman estos historiadores, Juan, que gracias al engorde de los cerdos, Quindío es hoy lo que es. La prosperidad del Quindío fue del engorde de los cerdos a partir de la superproducción de maíz. Y había otra característica. Como era una época supremamente telúrica, había muchas guerras. Acuérdese que yo creo que de 1840, si no estoy mal, que creo que fue la guerra de los Supremos, no sé si fue antes, yo creo que fue en 1840, hasta 1900, la guerra de los 1000 días, hubo 21 guerras civiles en Colombia. 21 guerras civiles, imagínese usted. Y entonces muchos lo que hicieron fue esconderse en el Quindío, y usted sabe que el antioqueño
es un individuo que no le gusta cazar peleas, sino que le escurre al bulto, y de hecho la guerra de la independencia en Antioquia no se libró ni una sola batalla importante. Ni por una. ahí pasaban. ¿No? Y Antioquia aportó muchísimos hombres bravos. Claro, no, Liborio Mejía, José María Córdoba, muchos. Atanasio Girardot. Todos ellos. Y muchos anónimos soldados que pelearon en esas batallas. Pero que hemos dicho, en este caso los antioqueños eran al estilo de los gringos. Peleen por allá lejos. Sí, pero por aquí no. Pero por aquí no. Y si quieren, si necesitan plata, tome la plata para que haga su guerrita, tome el oro. Es que inclusive o lo sacamos ustedes. José María Córdoba llegó a recolectar 4.000 pesos oro en Antioquia para financiar la campaña independentista. Se los entregó a Santander. Sí. Más todos los metales fundieron las campanas. Acuerde que Francisco José de Caldas bajó las campanas de la Veracruz para hacer cañones en 1813. Sí, señor, ellos montaron una fábrica de eso. La fundición en Río Negro. La fundición de Río Negro, ahí estaba Liborio Mejía. Claro, y estaba José María Córdoba empezando también ahí, él fue alumno de Caldas. Uh-huh. Y la maestranza se llamaba eso de Río Negro, señor. La maestranza de Río Negro, donde fundían los metales para hacer cañones. Y entonces muchos después de esto se fueron y se refugiaron por ahí en el Quindío, que no querían saber nada de guerras. Pero hay algo bien simpático. Como liberales y conservadores también comían todo cerdito. Sí, esos no eran judíos. No, esos no eran judíos. Ni árabes tampoco. Nada. Ni musulmanes. Entonces, simplemente, todos esos colonizadores que ya eran quindianos, le vendían cerdos a los liberales y le vendían cerdos a los conservadores. A todo el que pasaba le vendían cerdos. Se van a matar, hagan la guerra, pero lejos de aquí, llévense los cerdos. Paguen, paguen. Y con esas guerras se enriquecieron muchísimos en el Quindío vendiéndole cerdos a ambos bandos. Y de ahí, muy bueno. yo no sé si eso tenga que ver con aquello de que se habla del Quindío y de Armenia en particular, pues la ciudad milagro, no sé. Y yo creo que esa connotación sí la adquirió de una manera superlativa después del terremoto. Pues con lo de ciudad milagro. Uh-huh. Después del terremoto yo creo que ya adquirió una dimensión superlativa pero fue fiel a su antiguo apelativo, ¿no? Claro. Sí. En todo caso se dio esa colonización, pero por el otro lado se metieron por el norte, por el páramo de Letras, bajaron, fundaron a Herbeo, al Líbano, a Fresno, y bajaron al norte del Tolima, Mariquita y todo eso. La Virginia. Por el otro lado, obviamente, la Virginia, todas esas ciudades de Risaralda fueron hasta el Quindío, y de ahí siguieron para el valle. Sevilla, Trujillo, el mismo Dagua, ¿cuál es más? Sevilla. Pues en el Tolima también Herbeo, también es colonización antioqueña. Pero yo le voy a decir del valle, a ver qué se encuentra por el valle. En el valle subieron, no me lo encuentro por aquí, que tenía el datico por acá, pero bueno, en todo caso llegaron hasta Sevilla. En todo caso subieron por el valle. Sí, pues. con una característica, Juan. Subieron por el valle. Subieron por el no valle. No es charlando. ¿Sabe por qué lo digo? Porque resulta que los colonizadores antioqueños, cuando llegaron al valle, fueron las estribaciones también. No fundaron ciudades en el llano. No, al antioqueño, ya lo ha dicho usted. Por eso nos llaman a nosotros la montaña, ¿no? Sí. Sí, y el pueblo montañero, pues el pueblo montañero típico es el pueblo antioqueño. Por eso precisamente. Además, pues porque es que no teníamos más. Nosotros, la gente que vino aquí, la que se asentó aquí en este territorio, es una gente que venía, eran españoles pobres, pues en primer lugar, no eran de los ricos, sino que era más bien gente que de pronto tenía deudas por ahí, estaba enculebrada. Había, con toda seguridad que había sefardíes, pues, por los apellidos. Eso sí, pues, que las deudas se pagaban con cárcel. No, en ese tiempo. Y por eso la gente huía. No, pues claro, se escondían y aquí a América llegaron muchos bandidos de esos que tenían deudas pendientes, pero no deudas con la justicia, no deudas económicas. No, debían plata y era la manera de escaparse, pues, del acreedor.
y llegaron aquí, pero los que llegaron aquí a esta parte no corrieron con la suerte de los que llegaron a la tierra plana, porque los que llegaron, por ejemplo, a la región de la costa podían desarrollar muy bien la ganadería, apta para eso, propia, buenas aguas, para pastos, excelente. Y los que se metieron, por ejemplo, en la parte plana, también tenían la caña de azúcar, que la caña de azúcar fue un elemento importantísimo en el desarrollo de este país, porque recuerde que con la caña se formó la famosa sacarocracia, que fue una bonanza superior a la de la coca o casi que a la cauchera. Vea, es que lo interrumpo por esto, Juan, vea. Y aquí lo estoy encontrando y me estoy remitiendo a Parsons. Los pueblos por el lado del Tolima fueron Fresno, Herbeo, Casabianca, Líbano y Murillo, que estaban situados entre el viejo camino del Ruiz, entre Manizales y Lérida. En el mismo Caldas, Manzanares y Marulanda quedaban en el camino de Herbeo a partir de Salamín, estoy leyendo. Más hacia el norte, familias de colonos de Sonsón y de Aguadas fundaron la nueva población de Pensilvania, en el viejo camino de Villegas entre Sonsón y Mariquita. Se le solicitó permiso para esta fundación al gobernador del Tolima, que lo negó, pero el gobernador de Antioquia, Pedro Justo Berrío, autorizó la nueva ciudad en 1860 como fracción de Sonsón, ya que los terrenos para su fundación habían sido cedidos por un habitante de esta ciudad. Posteriores reclamaciones del Tolima fueron negadas y en 1870 un arbitramiento le asignó a Antioquia toda el área que quedaba al norte del río Guarinó, la cual en 1905, junto con Manzanares y Marulanda, quedó perteneciendo al recién creado departamento de Caldas. Y ya pues la otra parte que le decía de el norte del valle, a donde llegaron pues todos estos colonos. Y otra fracción de colonizadores, fue muy brava, fue en el suroeste antioqueño, que también se produjo el influjo de esa necesidad de tierra, y por ese camino o esa colonización se dio, mire, primero Caramanta, el pueblo que a usted le gusta tanto. Hombre, sí. Que se construyó. Precisamente, vea, Néstor, perdone, yo le interrumpo porque de pronto se me vuela la paloma. Allá había un señor compañero mío, una maravilla de tipo, ¿no? José Valencia se llamaba. Y él era profesor de la normal Juan Pablo Gómez Ochoa. Juan Pablo Gómez Ochoa fue prácticamente el que manejó el país por allá a finales del siglo XIX. Él era un general, un militar, pero de todas maneras, ese tipo de allá de Caramanta, con un telégrafo que creo que manejaba el país. Y por allá sí se presentaron todos esos conatos de guerra civil. Y después siguió la violencia liberal conservadora, pero en una forma impresionante. Entonces yo recuerdo que a José Valencia lo llamaban Bombillo, y yo, pero ¿por qué, hombre? ¿Por qué lo llaman Bombillo? Y resulta que él era músico, era un músico pues excelente, ¿no? Y así era como tocaba ese clarinete. Y él llegaba y les tocaba serenatas a los liberales y a los conservadores, a los que estaban en pugna. Entonces no dormía, se la mantenía trasnochando y lo pusieron Bombillo. O sea que eso es una mentalidad, es una mentalidad, eso no es únicamente de los del Quindío que le vendían marranos a los liberales y a los conservadores, sino que aquí el que venga a comprar, traiga el partido que sea, pero compre. Bueno, no hay problema. Por el suroeste ya existía Titiribí desde 1800. Minero. Sí, estaba desde 1820, obvio, iban, claro, era por la mina. Era por la mina. Claro. Como la fundación de estos otros municipios que tenían que ver con la explotación de las minas de Marmato. En 1829 se fundó Fredonia, que entonces se llamaba Guarcitos, y simplemente se le llamó Fredonia, Freedom, libertad, ¿no?
Onia, Es que vea, ese sufijo es tierra. Sí, señor, claro, tierra. claro. O sea, tierra de libertad. Territorio, sí. Pero oiga, hombre, es que ahí había gente que estudiaba alguna cosa. Yo creo que eran preparados en seminarios. Sí, sí, claro. O que tenían algún conocimiento. Por ejemplo, Pensilvania. Pensilvania es una ciudad de los Estados Unidos donde se hizo en honor de William Penn. donde se hizo la primera bandera de Estados Unidos y donde se tocaron las campanas de la libertad, ¿no? Que allá están pues en el museo famoso, ¿no? Pero Pensilvania, eso es del latín, la silva de Penn, o sea, la selva de Penn. Era Pero ahí no estaba también William Penn, que fue uno de los... Por eso, mi hijo, el fundador de eso lo pusieron Pensilvania, que da la terminación, que es la que corresponde al Ania territorio. u Onia es tierra. Territorio. ¿Cierto? Y silva, que es selva. Entonces era, digamos, el territorio o la selva territorial de Penn, por decir algo pues, ¿no? Bueno. Entonces, esa gente como que sabía de eso y le puso esos nombres que ya se conocían, ¿no? Por ejemplo, ahora, Fredonia, ¿no? Freedom, nada menos que la libertad. Sí, señor. Óigame, inclusive, ¿sabe cómo se llamaba Caramanta? Se Los llamaba... vecinos lo llamaron sepulturas por el gran número de tumbas indígenas o huacas que por allá hallaron. Fueron don Juan Santamaría y don Gabriel Echeverri quienes el mayor entusiasmo le pusieron a la nueva fundación y quisieron que se llamaba Caramanta, como homenaje a la que existiera allí antes. Jericó, es de por ahí de 1840. Nombre bíblico. Y se llamaba Aldea de Piedras. Luego Andes, que parece fueron unos indios que estaban huyendo, que llegaron ahí, se asentaron y ahí fue naciendo el poblado. Y en Caramante estaban los caramanticas también, ¿no? Exacto. Támesis. Esta es una historia bien interesante. ¿Sabe por qué Támesis? ¿Por el río qué? Es que vea, el sitio se llamaba San Antonio y al río lo pusieron Támesis porque resulta que el río, ese río San Antonio, parece que se encajona como por una especie de túnel de unos 3 kilómetros y como que pasa por debajo del municipio o bordea el municipio. Entonces se acordaron que el Támesis de Londres era un río, pues no sé si se asemejan a esas características o sé por qué el estilo. En todo caso tomaron el río Támesis de Londres y le pusieron a este Támesis. Pero resulta que después alguien dijo, no, cambiemos, invirtamos las cosas. Pongámosle Támesis al pueblo y cambiémosle el nombre al río a San Antonio para poderle rezar y que nos proteja de que se vaya a obstruir ese bendito túnel y nos inunde a todos aquí. Entonces le cambiaron los nombres. Pusieron al pueblo Támesis y al río lo dejaron San Antonio. No, pero Támesis también es nombre bíblico, ¿no? Sí, claro. Y acuérdese de Mesopotamia, pues, ¿no? Que es la tierra que está entre dos ríos. Bueno, y ahí vinieron el Bolívar, Jardín, que entre otras cosas el padre Gómez Plata, el padre Gómez Ángel, se tuvo que volar de Medellín huyendo de la cacería de Tomás Cipriano de Mosquera, Guadara Jardín. Y resulta que estaban trazando el pueblo. Mire, es que yo creo que es muy bueno leer esta partecita, hombre, vea, es que póngale cuidado. Resulta que Jardín dependió en principio de Andes, y mire lo que dice: las tierras donde está asentada pertenecían a don Mariano Orozco, que en 1860 se las vendió a don Indalecio Peláez, que vivía en Andes. Don Indalecio inició la colonización de esta región porque es el padre Gómez Ángel la quiso poner Sion a Jardín. Al municipio de Jardín lo iba a poner Sion. Pues que tenía apellido judío, hombre. Pero póngale pues cuidado, sigo leyendo. Don Indalecio inició la colonización de esta región al frente de un grupo de hacheros. Levantó una casa y cuando todo estuvo listo se pasó para allá con su familia. Con la herencia de su mujer, doña Clara Echeverri, con unos préstamos, y además unos préstamos, montó una hacienda magnífica y siguió tumbando monte con un grupo de colonizadores de H. Machete. El 26 de abril de 1863 llegó a aquellos parajes el padre José María Gómez Ángel, un cura muy importante de la Catedral de Medellín y que había sido rector de la Universidad de Antioquia. Iba huyendo de la persecución que le estaba haciendo el Tomás Cipriano de Mosquera. Se alojó en la casa de don Indalecio y mire lo que él escribió en una carta.
En estos últimos días tuve una ocupación que me fue agradable, el delicioso Valle del Jardín convida a la formación de un pueblo. Varios individuos lo desean y nosotros mismos estimulamos o avivamos aquel deseo. Se pensó seriamente en designar, sigue escribiendo él, el campo donde en la serie de los tiempos se ha de edificar el nuevo lugar con el nombre de Sión. Yo fui quien le dio el nombre, construí una escuadra de agrimensor y estuve delineando la plaza y las calles, midiendo solares y entregándolos, acariciado con la idea de que aquella población se llevaría a cabo y yo mismo me llevaba ilusiones de que sería quizás el párroco de aquella nueva sociedad de fieles. Tanto era ya mi apego a aquella tierra que pensé vivir y morir allí. Pero no caló el nombre de Sión y simplemente la pusieron Jardín, porque había unos... No, además es muy bonito jardín, hombre. Además era un jardín silvestre. Él es más musulmano. Acuérdese que el cielo de los musulmanes es el Saúd, que quiere decir jardín. Pues hombre, con todo esto de la colonización, obviamente que la cultura paisa se difundió por cerca de medio país. Pero no estamos hablando de este tema simplemente porque sea una colonización antioqueña. Estamos hablando por el hecho de que gracias a ese empuje de gente absolutamente desconocida, exceptuando unos cuantos, como decíamos los fundadores de Manizales, y de Fermín López, cuyo nombre se rescató mucho tiempo después, fueron miles y miles de personas desconocidas que probablemente iban por intereses muy personales, pero que terminaron convirtiéndose en fundadores de pueblos y llevando el progreso a otras Pero, partes. oiga, señor, vamos a establecer unas pequeñas diferencias. Si me dijo señor, es porque Mire, se enojó. Hombre, no, es con profundo respeto. Mire. Bueno, señor. Ay, hombre, no cree que eso, hombre, no en este coloquio. Mira, se habla de la colonización y habla de colonizadores, pero estos no eran colonizadores, estos eran fundadores de pueblos. Sí, esa es la gran diferencia. Fundadores de pueblos, ¿por qué? Porque ellos llegaban a fundar un pueblo y así fuera muy pequeño. El primer centro de agrupamiento era la capilla, claro, o la iglesia, claro, el templo. Claro. El templo, eso era lo importante. Era, bueno, puede ser una tradición muy española o puede ser un fundamentalismo religioso, pero eran gente de fe, hombre. Eran gente de algunas convicciones religiosas y sobre todo se dejaban guiar precisamente por esa fe y por esa creencia. Entonces, primero la capilla o el templo y después alrededor del templo se iba construyendo lo que llamaban el marco de la plaza, la administración, los edificios de la administración. Fíjese usted habitualmente a continuación de la iglesia, al lado y lado está la alcaldía y al otro lado del rico del pueblo. Si verá en cualquier pueblo antioqueño y verá que es así, ese es el trazado. Es lo que llaman la iglesia. Es lo que llaman en damero español. Sí, señor. En cuadrícula, pues. Bueno, usted se fija en cualquier pueblo español, pueblo antioqueño, y se va a encontrar con que la distribución casi siempre es la misma. Está la iglesia, está la administración, el edificio de la administración, y están los negocios importantes como por ejemplo la botica, la barbería, que era un negocio muy importante, estaban también los abarroteros y estaban también los cacharreros, porque los cacharreros, hermano... Y obviamente los notables del pueblo, viviendo en el marco de la plaza. Ese sí es un invento de aquí, pues. No, es que eran los dueños de eso. Claro, los dueños de los negocios. Todos eran negociantes. Le voy a decir una cosa, no se vaya muy lejos, no nos vamos muy lejos, quedémonos aquí. Venga aquí en Medellín, vaya usted al Parque de Belén. Es un pueblo. No, sí, aquí en la América, en San Javier. Pero me refiero a Belén, porque típicamente el barrio Belén ofrece exactamente la fisonomía de un pueblo. Sí. El marco de la plaza, como ocurre con Envigado, con Itagüí, con estos pueblos. Siempre la iglesia preside la plaza
y mira hacia el centro de la plaza. Entonces, cuando estamos hablando del colono, el colono muchas veces es un depredador, ¿no? Una gente que, claro que estos tumbaron mucho monte, pues nosotros no fueron podemos, depredadores, claro. no podemos, pero sí sentaron unas bases en la fundación de pueblos que eran muy importantes, y era el dejar una base espiritual, un sentimiento que tiene que ver ya con la religión, con la creencia, con una fundamentación de este tipo que era muy importante, porque es que ahora están fundando pueblos por ahí. Yo los veía, por ejemplo, en el río Caquetá. En el río Caquetá, cuando yo bajaba, pues yo veía que habían fundado caseríos, eran raspaderos de coca, y lo primero que se montaba ya no era un templo precisamente, sino un burdel. Eso era lo primero que se montaba en esos pueblos. Entonces, eso le permite a uno hacer una comparación histórica de lo que ha venido pasando en Colombia, y nos damos cuenta. Déjeme 10 segunditos, nomás le voy a decir esto nomás, para reforzar lo que usted está diciendo. Estos colonizadores fundaban pueblos y echaban raíces en el pueblo. No, y se quedaban ahí. Exactamente. Los colonos, los actuales colonos a los que usted se está refiriendo, son depredadores que van, explotan, y de una vez que le han sacado toda la riqueza, siguen de paso y dejan abandonado lo que sea. Eso es lo que yo quiero decir. Que yo veía, por ejemplo, que bajando uno por las riberas del río Caquetá, raspaban un territorio de coca, ¿no? Porque son mares de coca, eso es impresionante. Aquí con la coca nunca van a acabar, ¿no? Si acaban con la coca, acaban con la selva amazónica, porque es que en ese sentido, pues la cantidad de... Usted ve esas veredas, esas formas sembradas, pero impresionantemente, del árbol de la coca, sobre todo esa que llaman la peruana, que es la que sirve para el procesamiento. Entonces, pasa uno y se encuentra con que cuando ya rasparon eso, la gente se fue. Se fueron las prostitutas, se fueron los raspachines y se fueron los comerciantes. Porque no hay un sentido de pertenencia. Los traficantes. ¿Qué se encuentra usted ahí? Discotecas enteras, oiga, intactas no. O sea, ya son nidos de culebras, de serpientes, de bichos de toda clase, que están alojados en esos altavoces y en esos equipos que ellos llevaban para eso, porque no se tomaban la molestia ni siquiera de desmontarlo, sino que lo dejaban así. Abandonado. Lo dejaban abandonado. Y la selva vuelve y cobra vida y se toma. No, la selva, eso sí se lo recupera. Lo que sea, ¿no? Eso se apodera de lo que sea. Entonces, hay que establecer una diferencia grande entre este tipo de poblador y lo que llaman el colonizador, pues el colonizador, digamos, ocasional, que llega únicamente a llevarse una cosa. Eso me permite hacer a mí también una comparación odiosa, por cierto, pero que hay que hacerla. Aquí cuando llegaron los gringos a sacar el oro, y los canadienses, y todas esas compañías extranjeras, como por ejemplo la Pato, la Frontino Gold Mines, la Chocó Pacífico, ellos llegaron fue a dañar los ríos y a dejar miseria en esos pueblos. Y salieron y se fueron. Y oiga bien, ellos eran tan conscientes de que no se podía permitir que se formara un grupo humano ahí que se aglutinara, que impedían la formación de los pueblos. En el Bagre, Antioquia, por ejemplo, la famosa compañía estaba cercada, pues una cerca de alambre, ¿no? Eso era como un territorio, pues, digamos, una república independiente. Y con los trabajadores que llegaban a trabajar ahí, se tenían que alojar en los famosos campamentos de la compañía, que eran unos galpones ahí en donde acomodaban gente. Pero cuando alguien llegaba con su familia y quería montar un ranchito, los esbirros de la compañía iban y se lo tumbaban. Eso pasó aquí en Colombia y hace poquito, y me tocó vivirlo a mí. O sea, este país, hombre, yo no sé, hombre, ¿cómo no se lo han llevado para otra parte, hombre? Yo no me explico. Porque es muy difícil echárselo al hombro. Pero es tan grande. Por las montañas, ¿no? No, y es tan grande y tan maravilloso, y es tan maravilloso,
que llevan 500 años depredándolo y no han podido acabar con él. Hombre, conversemos con los televidentes, ¿te parece? Pues sí. Bueno, pero deja la rabia, ¿no? No, estoy... Conversemos con los televidentes sobre este tema. ¿Qué piensan de este tema ustedes? Pues no tenemos ninguna pregunta específica y pues ahora en esta nueva época, si ustedes lo perciben bien, no como hacíamos en radio de siempre dejar una pregunta ahí, sino que simplemente hablemos sobre este tema. Sí, opinen. Que opinen, sí, claro. Ya saben, entonces vamos con nuestros números telefónicos, ¿le parece? Sí, señor, vea, para el área metropolitana de Medellín, 381-5454. Por fuera de esta área metropolitana, aquí en el territorio antioqueño, 851-1170. Y la línea gratuita nacional, que es la 018-051-5015. Eso es. Y además de eso, recuerden que tenemos también nuestro correo electrónico. Nos pueden escribir a elbuota@teleantioquia.com.co, elbuota@teleantioquia.com.co. Y pues ahí vamos a tratar de responderles todos los correos que ustedes nos envíen. Pueden entrar también a elbuo.org, www.elbuo.org. Ahí ya hay más de 400 personas que se han inscrito en este correo electrónico. Y ustedes pueden seguir enviándonos sus mensajes o pueden llamarnos cuando lo consideren conveniente. Ya saben, entonces están abiertas nuestras líneas. No sé si tenemos mensajes, Juan. ¿Tenemos correo? Un mensaje de doña Fabiola de Barranquilla, hombre, una de las del combo allá de todo ese del gran combo pues que tenemos nosotros en Barranquilla, y que ahora se vino a informar de nuestro programa y nos manda un saludo muy efusivo, que está muy contenta, muy alegre por haberse vuelto a comunicar con el programa. Gracias, doña Fabiola, muy amable, y pues esperamos que continúe con nosotros. Don Héctor Rodríguez, desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño. Señor Néstor Armando Acate, Juan Manuel Serna, de amigos televidentes del territorio antioqueño y de todos los lugares a donde llega la señal de este canal regional, muy buenos días. A lo largo de la historia, el oro ha marcado momentos de especial referente en el desarrollo de los pueblos, especialmente en el territorio americano, a partir del descubrimiento que despertó la codicia en los europeos, originó leyendas como la del dorado y dio de metal base para las monedas, hasta ubicarlo como el rey de los metales. En Antioquia, el oro también ha marcado un espacio muy especial, sobre todo en la historia, desde la creación de los pueblos, y fue el metal que le dio la condición a nuestros antepasados de pueblo minero, como el caso de Segovia, que en la actualidad continúa siendo el lugar de explotación aurífera por excelencia en el territorio país. Este fue un aporte para el búho de Antioquia. Un abrazo muy cordial, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. A usted, don Héctor, muchísimas gracias, bienvenido siempre. Tenemos una llamada desde Uga de doña Mary Ángel. Doña Mary, bienvenida. Muchas gracias. Doña Mary Ángel. Sí, muchas gracias. Y quiero comentarles pues que ustedes están comentando sobre las fundaciones y como sevillana que soy, les cuento pues que fue fundada por Heraclio Uribe y fue entonces por eso es de una ascendencia paisa tan grande que tiene Sevilla. Cuando nosotros llegamos acá al valle, pues nosotros llegamos como de otro planeta, porque inclusive en ese tiempo era muy larga la distancia entre Sevilla y Tuluá, y entonces pues nosotros teníamos ese acento tan marcado de paisa que con el tiempo se nos fue perdiendo, porque pues ya en este momento ya somos más de por acá que de allá. Pero lo que sí quiero decirles es que Sevilla fue fundada por don Heraclio Uribe y Caicedonia. Me parece que Caicedonia también fue fundada por paisas. Sí, señor. Yo no sé si hoy ustedes vieron por allá
a la gente que fue de Buga. En televisión. No, ustedes no vieron a la gente que fue de Buga a la cuestión de la maratón. Ah, claro, sí, ya se corrió, claro, la media maratón de Medellín, sí, muy importante. Ah, sí. Sí, señora. Sí. Vino una colonia grande, ¿no? Sí, fueron más de 20 personas de aquí de Buga. ¿Cómo no? Sí. Maravilloso. Sí. Siempre hay un contacto muy bueno entre estas dos ciudades, ¿no? Claro, Y aquí sí. también se le rinde culto al Cristo de Buga, ¿no? Te Aquí al cuento que como Milagroso. estuvimos en las fiestas de acá de Buga, del Milagroso, la gente, una cantidad de gente y cantidad de buses de Antioquia. Mucho bus de Antioquia, mucho antioqueño llegó acá porque como que Claro. le tienen mucho cariño al Milagroso. Aquí semanalmente se organizan las excursiones para allá. Sí. Bueno, en todo caso esta fue mi participación. Gracias. Muy amable, doña Mary. Y tenemos una llamada de Manizales de don Milton Ocampo. De pronto, él sí nos puede decir de dónde viene el nombre de Manizales. Muy buenos días. Bienvenido, Milton. Hace mucho tiempo no llamaba. Llevo mucho tiempo esperando pues que ustedes aparezcan por imagen hasta que se dio ese milagro, ¿no? Hace por ahí unos 5 años, 6 años no llamaba. La última vez que quedó el Once, a ver, vamos a ver, 5 años que el Once quedó campeón. Y qué alegría volverlos a escuchar y ese momento verlos. Igual para mí siempre va a ser noche, buenos días. Entonces, hablaban ustedes ahora y preguntaban el nombre de Manizales. Yo soy guía de turismo, como ustedes lo saben, quizás por eso me recuerden o me reconozcan. Sí, señor, cómo no. Y en la historia se dice que Fermín López fue uno de los primeros personajes, o el primer personaje que osó darle nombre a una piedra cuando él estaba viviendo en el Morro San Cancio. Y siguió caminando y a lo largo de ese trayecto encontró una de las quebradas y de esa quebrada sacó una piedra y se le pareció, cuando la rozó, cuando la acarició, se le pareció muy parecida al fruto del maní, muy carrasposa por el maní. Entonces él siguió caminando y encontró en esas laderas, ya no sé si próximo al Nevado, todavía no sé, nunca se ha hablado de eso en la historia, porque siempre que se ven piedras de maní es porque vienen o por sitios donde hay oro o porque vienen cerca del Nevado. Entonces él encontró más quebradas y precisamente con piedra de maní. Entonces entró en una reflexión y él decía, bueno, una quebrada con piedra de maní le voy a llamar Manizal, pero como son varias quebradas con piedras de maní, le llamó Manizales. Y si no me falla la memoria fue a ver, yo me acuerdo, fue Marcelino Grisales o Marcelino Palacio, perdón, o Manuel Grisales, uno de los dos, el que le dio nombre precisamente de Manizales. Sin embargo, hay otra historia que dice, aunque a nosotros nos gustan los manizaleños y los que conocemos un poco la historia de Manizales, nos gusta esa historia, porque sí, tiene que referirse mucho con la naturaleza. La otra dice que Manuel Grisales era un hombre, un comerciante muy importante, y él marcaba las mercancías con Man de Manuel e Izales de Grisales, pero Grisales se escribe con S, no se escribe con Z. Se dice que por eufonía sonaba muy bonito Manizales en vez de Manizales. pero acuérdate que la última sí es una S, Z en la mitad y la última es una S. Claro que sí. Claro, pero ese también era de Negra. No coincide con Grisales. No, Correcto. Utilizaba la parte final, Ales. No, me refiero a esa de la mitad, porque Sí, claro. Supuestamente a los lugareños les gustaba mucho como sonaba el estilo español, Manizales, cuando el referente último. Sí, Claro. señor. Claro, Sí, claro. señor. Hombre, pero muy interesante. Pues es bonita la historia y no la sabíamos, pues realmente yo personalmente no la Yo conocía. no alcancé a escuchar bien lo de Yo he aprendido mucho de ustedes. Parecían. ¿Cómo? Ahora que ustedes aprendieron algo de nosotros. Hombre, No, pero interesantísimo. claro, no faltaba más. Tenía un problema aquí con mi audífono Sí. y no alcancé a escuchar bien la historia de las piedras. Este señor, don Fermín, Pero, don Milton, muchas gracias. Todo con mucho gusto, nos vemos
en alguna otra oportunidad, hablaremos en alguna otra oportunidad. Muy amable. Y es un placer, Claro, muy amable, muchas gracias. Vuélvanos a llamar. Era don Fermín López. Fermín. Se encontró una piedra que parecía un maní. Y entonces, como había tantas, había varias en muchas quebradas, entonces él dijo que esos eran unos manizales. Por ahí más o menos. Bueno. A ver, ¿desde San Antonio es? ¿Quién nos está hablando que no alcanza a copiar el nombre? Camilo Roldán. ¿Desde dónde? Desde San Antonio. Exacto. San Antonio de Prado, de Pereira. De Pereira. Bueno, bienvenido. Bienvenido, Camilo. También hay una historia bien bonita, ¿no? Bienvenido, Camilo. Bueno, bienvenido. Adelante, mijo, tranquilo. Bueno, no, para participar, que acá todo el mundo en mi casa piensa que los gringos y los españoles se han llevado todo el oro y todo el petróleo de Colombia. Casi todo, Casi todo. casi todo. Sí, señor. Prácticamente, sí, casi todo. Sí, y no, y para felicitarlos. Y sí, que el programa es muy bueno. ¿Usted cuántos años tiene, Camilo? 16. Bueno. Ya se nos Es bueno que va conociendo la historia, ¿no? Es muy importante saber a qué pertenecemos, ¿no? De dónde somos, de dónde venimos. Sí. Muchísimas gracias, Bueno. Camilo. No, es que tenía un poquito de pena. No se preocupe, no pierde esa pena y vuelva a llamarnos. Oiga. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Camilo. No se apene, que eso es muy embarazoso. Don Hugo Pineda en La Ceja. Buenos días, profesor Ernesto Armando, Juan Manuel, y a todos mis queridos hermanos oyentes y televidentes del programa El Búho de Teleantioquia. Acerqué a llamar hoy que están hablando de mi tierra natal, de Pensilvania, Neira, Manizales, esa región tan querida toda que hemos llamado el Viejo Caldas, pero que de todas maneras siempre compagina con las costumbres de nuestra amada tierra ancestral Antioquia. Tradicionalmente al oro se le ha llamado el vil metal, por la ambición y las discordias, las guerras que despiertan los seres humanos que acuden en su búsqueda. Quiero decirles que en mi condición de católico fui ayer a misa, y me llamó la atención en la homilía del sacerdote que celebró la analogía que hizo entre la búsqueda material y la búsqueda espiritual. Decía el sacerdote que para ir de La Ceja a Bogotá hay muchos medios de transporte. Se puede ir en avión, en bus, en moto, en bicicleta, en patines o aún caminando. En cambio, para ir al cielo el único vehículo es la cruz. Y decía que en esta sociedad del facilismo donde todo se volvió light, los noviazgos light de una sola noche, los matrimonios light de un mes, y en general todas las sociedades light, fundamentadas en la satisfacción sensorial y en las apariencias que nutren el qué dirán, se está olvidando por completo la importancia de tomar la cruz, que no es otra cosa que afrontar con responsabilidad la vida que fluye con dificultades y tropiezos que nos ocasionan angustia, pero nos generan crecimiento, y con aciertos y satisfacciones que nos brindan alegría. Al igual que Cristo, para volver al Padre, sufrió con rigor los dolores y los padecimientos de la cruz, nosotros los seres humanos, si queremos siquiera convivir pacíficamente y trascender a la espiritualidad, indispensablemente tenemos que tomar cada uno nuestra propia cruz, representada en la práctica de los valores en nuestra vida cotidiana. La práctica de los valores no es fácil, y por eso no genera discordias, odios ni envidias. Estos son sentimientos que resultan únicamente de la ambición y la codicia representada en la búsqueda de todo lo material, o en otras palabras, la búsqueda del vil metal. Muchísimas gracias, profesores, amables oyentes y televidentes de este programa maravilloso de Teleantioquia. Muy buenos días. A usted muchísimas gracias, don Hugo, gracias por llamarnos y por estar con nosotros permanentemente, muy amable. Tenemos otros llamadas. Desde Aranjuez, don Manuel Antonio, bienvenido. Sí, adelante. Muy buenos días. Bienvenido. Para mí es un honor
y me quito el sombrero ante ustedes dos, señores eminencias. Muchísimas gracias. Lo que apenas he aprendido de ustedes dos es a saber escuchar. Qué bonito. Cuando el dinero pierde su valor, ¿y cuando el dinero pierde su valor? Cuando la palabra se firmaba ya en letras. Mi abuelo fue fundador de aquí, Aranjuez Anillo. Sí. Y mi papá fue un colega y muy allegado a Hernán Caro Durán. El de la Independencia. Claro, amigo entrañable, hombre, donde quiera que esté Hernán, nuestro saludo, qué persona tan maravillosa. Pero oiga, sí. vuelvo y les digo a ustedes dos, no sé, eminencias, me es un honor. Lo único que he aprendido de ustedes dos es a saber escuchar. Muchísimas gracias. Muy, muy amable. Dios me lo siga bendiciendo y muchos éxitos. Manuel Antonio, a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Recuerden nuestros números. En el área metropolitana ustedes disponen del 381-5454, fuera del área metropolitana 851-1170, y quienes deseen llamarnos desde cualquier parte de Colombia o del exterior pueden marcar el 018-000 51-50-15, 018-000 51-50-15, y estas llamadas son gratuitas. Cuando ustedes los tienen conveniente pueden marcarnos. ¿Tiene mensajes ahí, Juan? Bueno, nos escribe Yolanda Echeverri Escobar, que el que madruga duerme menos. Cierto. Y está preguntando por el significado de Echeverri Escobar. Pues Echeverri es un nombre vasco, se refiere a un topónimo, pues un nombre de lugar. Creo que es la Vega de Abajo, pero yo estoy haciendo una recolección de las inquietudes de los televidentes para traerles aquí un pequeño resumen de sus apellidos. Tenemos llamada de Bucaramanga y es don Flavio Vázquez quien habla con una meliflua voz, porque esas arepas le dan mucha potencia. Bienvenido, Flavio. Buenas noches, o buenos días ya, anoche ya pasaron. Como usted quiera. Empieza a amanecer, empieza a despertar el alba. Amigos, es un placer saludarlos. Ya se volvió imposible hablar con ustedes. Ya es mucho más fácil encontrar al Papa orinando en la plaza de San Pedro que poder hablar con ustedes. Tampoco, Flavio. Pero el Papa de vez en cuando va por allá, hombre. Pero no, al papá no. Bueno, eso sí, está bien, eso está muy bien. No hay problema ahí. ¿Qué más, Flavio? ¿Todo bien? ¿Y cómo van ustedes, hombre? Muy bien. La semana pasada estuve un poquito resfriado y traté de llamarlos porque estaba buscando una nariz para este resfriado. Hombre, ¿Dónde podía conseguir alguna? La encontró precisa, hombre. Llegó donde era. César, mi compañero César, creo que esta llamada se cayó, la de Bucaramanga. Parece. Que se cayó. Pero no, ahí está. ¿Sí está ahí? Flavio. Se cayó. No, ahí está. Parece que se cayó. Oiga. Pero corre el peligro de caerse. Si sigue así, corre el peligro de caerse. Tranquilo que yo no lo dejo. ¿Y cómo cada que me siento a la mesa, recuerdo a Flavio, hombre. Ajá. De todas maneras, un monumento en la casa. Recuento una cosa. Ustedes están bateando de 500 en estos programas. No hemos podido encontrar uno malo y creo que todos los días de Antioquia y ustedes están ganando más audiencia.
Eso Muchísimas me gracias, alegra Flavio. demasiado. Y si lo dice usted que es beisbolista, que lo creemos. ¿De jonrón? Sí, sí, yo soy muy aficionado al béisbol. Me estoy saliendo del programa hoy. Es que acabé de prender el televisor y resulta que los encontré diciendo que habían líneas disponibles y por eso llegué y marqué, porque no, imposible volver. Pero el programa lo estoy grabando para degustarlo más tarde, de manera, mis queridos amigos, que no les oiga, quito más tiempo. Perdón, Flavio. Estamos hablando de la colonización antioqueña. Y creo que de su familia también su papá es uno de los colonizadores, entre comillas, por allá de Barranca, ¿no? Sí, mi padre, sí. Exacto. De Barranca Bermeja. Ellos fueron de los países que llegaron a Barranca en un momento en que Barranca estaba naciendo. Que pasaron por allá por Cimitarra y todo eso. ¿Cómo? Que se metieron por allá por Cimitarra y por todos esos puntos. No, ellos llegaron a Barranca en vapor. Ah, llegaron en los Ellos bajaron de Carolina a Porce y de Porce a Puerto de Río en tren y de Puerto de Río a Barranca Bermeja en vapor, cuando eso había la navegación a vapor y existían los buques que llamaban el David Arango, el Medellín, bueno, varios, no me acuerdo bien de los nombres, pero la navegación se hacía a través del río Magdalena porque tampoco había ferrocarril. Y pues no había ferrocarril hasta Barranca, lo había hasta Berrío. Barranca. No, únicamente hasta Berrío, era el famoso ferrocarril de Antioquia. Claro. Sí, señor. Era el famoso ferrocarril. No se había de Antioquia. extendido la línea hasta Santa Marta. Luego se extendió la línea, pero eso ya fue mucho más tarde. Sí, claro. Y a Barranca misma. Que pasaba, salía venía el Expreso del Sol, que se encontraba con el tren de Medellín y el tren de Bogotá en Puerto de Río, en la estación Grecia. Y de ahí se bifurcaba, o para la costa o para Barranca. Para la costa, es que salía de Río Río Carare, Las Montoyas, El Opón, Barranca, Puerto Wilches, Puerto Wilches no, eso era Sabana de Torres. Sabana de Torres se partía para Bucaramanga y ahí seguía para Santa Marta, seguía a Gamarra y ya llegaba a Fundación Santa Marta. Ahí había estaciones intermedias que no recuerdo ahora los nombres. Claro, así es. ¿Aló? Sí, señor. Sí, no, así es. Y el ferrocarril sí que fue incidente también en la apertura de todos esos pueblos hacia la costa. Obviamente que ya existían los pueblos ribereños, pero muchos nacieron al influjo del ferrocarril se también. inventó la música de carrilera, hombre. Ay, hombre. Bueno. Ay, hombre, bendito seas mi Dios. Hombre, Flavio, muchísimas gracias. A ustedes que tengan un feliz amanecer y noche, buenos días. Eso no nos quita. Y saludos a Celisa. Es un placer, yo. Con mucho gusto, caballero. Es un placer, Flavio. Hasta luego. Saludemos a Wilmer Álvarez, que nos está llamando desde Robledo. Wilmer. Bueno, ya a nuestros televidentes un poquito de paciencia para darles paso. Lo que sucede es que a quienes nos llaman tienen 3 minutos desde fuera, obviamente que les damos prelación. Claro, por la larga distancia. Porque algunos de ellos nos llaman también a través de celulares. Recuerden que cada uno también tiene 3 minutos para que haga su aporte. Nuestros números, recordémoslos, Juan. Son 381-5454 para el área metropolitana, 851-1170 para fuera del área metropolitana, aquí en el territorio antioqueño, y la línea gratuita nacional 018-1051-5015. Bueno, ahí está Wilmer. Bienvenido, Wilmer. Wilber. Wilber. Wilber, bienvenido. Muy buenos días, búhos. Muy buenos días, Búho. ¿Cómo le va? Muy bien.
quiero felicitarlo por el programa, pues primera vez que me conecto con el programa y no había pues estoy muy contento de estar compartiendo con personas como ustedes, que creo que tienen mucho para dar. Muchísimas gracias, Wilber, muy amable. Quería pues aportar sobre lo que el compañero estaba diciendo por el acento que tienen los antioqueños, ¿cierto? No, él es sabanero. Por el acento que tiene no es antioqueño. Me imagino que hace mucho tiempo vive en Medellín. Lo que el compañero dijo es verdad. Sabanero. Cincelejo Sucre. Ay, bienvenido, que esté en su casa. Sí, señor. ¿Hace mucho vive aquí en Medellín? Sí, ya tengo ya 15 años de estar viviendo acá. Me imagino con señora antioqueña, hijos antioqueños. Con señora sabanera y hijos antioqueños. Bueno, perfecto. Está muy bien. Adelante, pues, Wilber. Bueno, pues yo quería como que aportar una pequeñez ahí de lo que yo pienso sobre ese heavy metal. Yo pienso que Dios dejó las cosas claras. Usted sabe que para que la ambición, todo eso va pegado del pecado, y que nosotros pues para estar en paz con Dios debemos de redondear y ser seguidor de Jesús nada más. Y yo pienso que ahí está toda la respuesta a la guerra, a la ambición, a todo eso. Sí, señor. Pues, sí, hombre, no sé si quiere agregarnos algo más, Wilber, con ese aporte que nos está haciendo, si quiere agregarle algo más. Pero sí, en efecto, inclusive, por eso se habla de que el oro maldición. Es la maldición, que es el metal del demonio. Claro. Que es el metal del demonio. Y de hecho, por lo menos es lo que uno puede recabar de toda la tradición, es que en las zonas mineras, con mayor razón, se habla tanto de brujas, maleficios y cosas por el estilo. Aquí el teléfono se me quiere como colgar, sí, porque lo tengo como descargadito. Pero yo pienso que eso más que todo es simbólico. Nosotros no debemos darle cabida a esos malos pensamientos. Nosotros debemos de tener el corazón abierto para todas, llenarlo de amor. Aquella persona que ama no hiere, no miente, no es ambiciosa. Y pues yo pienso que ahí está todo. Sí. Tener en cuenta que Dios es nuestro supremo, que Jesús es nuestro guía. Y darle gracias todos los días por la fuerza activa que nos mueve y apartar la ambición. Y que la salvación es única, unilateral. Sí, señor. Wilber, muchísimas gracias y esperamos que se vuelva a comunicar con nosotros. Nos llama Albeiro Gañán desde Itagüí. Albeiro, bienvenido. Gracias, buenos días, don Armando, don Juan Manuel, ¿cómo me les va? Bien, señor. Adelante. Gracias. Pues, don Juan Manuel, usted que estaba comentando acerca de que estaba tomando daticos de recopilación de los apellidos de la gente. Sí. A mí me gustaría saber de dónde viene ese apellido mío Gañán, de dónde salió. Ese debe ser de por aquí, hombre. Vamos a averiguar. Pues sí, yo tengo familia por allá en un pueblito llamado de México. Ah, sí. Eso parece que nace de pronto de una descripción de alguien muy fuerte, ¿no? Pero vamos a mirarlo a ver y yo le digo con mucha certeza, porque también parece que tuvieron un origen francés. Entonces, yo estoy aquí tomando nota y yo lo veo aquí, don Juan Manuel. En el transcurso de la semana, yo les voy a dar una listica de los que me han consultado los nombres de los apellidos. Don Albeiro, muchas gracias. Las procedencias. Muchas gracias. Bueno, de todos modos, buenos días. Noche, buenos días. Muy bien, gracias. Alberto Benavides nos está llamando desde el Poblado. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Mira, para un aportecito ahí
Claro. Qué bueno haberme comunicado con ustedes. Y más, qué bueno no tener un abuelo como ustedes, que le contaran historias toda la noche a uno. Muchas gracias. ¿Qué tal? No, para ustedes lo que estaban diciendo es del oro y siempre que nos han saqueado. Y ahí seguimos. Sí, señor. Sí, señor. Y han dejado el hueco. Y han vuelto por él. Sí, También. Es lo peor de todo, que han vuelto por el hueco. Han vuelto por el hueco o el carguero de la draga, que es lo más dañino que hay. Sí. Pues es verdad lo que ustedes dicen. Vea, yo he miniado. Y el oro sí se espanta. Uno se pone a minear y si empieza la envidia, a uno se le desaparece. Eso es verdad, esos mineros y todo eso. Así es. Es como tenemos unas buenas tierras, pero la droga también se la llevan. Es que tenemos hasta buenas tierras para todo eso. Y a mí me gustaría que el señor, ¿cómo se llama el del lado izquierdo? El de la nariz. Ese. El que estamos viendo, sí. Pues el que tiene esa cabeza también. Juan Manuel. Ahí tiene el nombre. ¿Dónde es el apellido Benavides? No, pues ese sí es... se me antoja un poquito morisco. No puede ser portugués, ¿no? O morisco también. Buena vida, ¿no? Pero vamos a averiguarlo bien, claro, con mucho gusto. Y para ver si ustedes de pronto hablarán de este antioqueño... ¿De cuál? Déjame olvidar, señor, hombre. A ver, ¿qué hizo? ¿De Cosiaca o qué? Aquí está muy cerquita. No, aquí tenemos a Nemesio Viana. No, a ver, trate de hacer memoria. No, ya. ¿Qué hizo? Tal vez eso nos dé una idea. ¿O Marañas o qué? No. Aquí hay uno parecido, que es Pichirilo. Hombre de la... A ver, ¿de qué? No, se me fue. Bueno, si se acuerda nos llama y nos cuenta. Bueno, señores, que pasen un feliz día. Bueno, usted muchísimas esté gracias. pendiente, Alberto, que yo le voy a averiguar estas procedencias, ¿no? De los apellidos. ¿Tenemos correos o no? Permítame. Gracias, Alberto, muy amable. Bueno, de Doña Cuquia, como siempre, ¿no? Que nos da una dirección, la dirección que nos ha dado David Brujés sobre el club. ¿Y qué más dice? No. No. Cuidado ahí, hermano, no te vas a descachar. No, yo solamente pregunto. A empezar a mirar todo por el ojo podrido y probablemente pues pues vamos a ver. No se pueda compartir. No. Tampoco puede ser. Dice cómo están mis dones. O yo, para que no me vengas con vainas vos a mí. Yo no he dicho nada. Bueno, señor. Yo no he dicho absolutamente nada. Pues es que tenés esa mente. Don José Uribe dice que tiene unos familiares de apellido Mier. Ojalá que la señora no se llame Pura, pues, ¿no? Desde Cali. John Guzmán. Bienvenido. Vean, ¿por qué los paisas son tan regionalistas, hermano? Hombre, porque el regionalismo es un valor. Lo que es mal... Es que somos de la patria. No, pero es que el regionalismo... Lo más bello del mundo es Colombia, hermano. Pero es que nosotros no estamos hablando de regionalismo, estamos hablando simplemente de... Pero es que usted es antioqueño. ¿Quiere saber? Todo paisa es turco. Así es la cosa. Simplemente nosotros estamos contando eso. En de Antioquia se habla, ¿cierto? ¿Sabe qué? Los relojes ferrocarriles los trajeron los turcos, ¿sí? ¿Cómo le parece, hombre? Hombre, y son famosos en todo el mundo. O sea, y sabe que todos somos colombianos, hermano. No, es que nosotros no estamos diciendo nada en contrario, simplemente estamos contando de un movimiento, perdón, de un movimiento... Que Antioquia no, es que no, somos... es que están, pero entonces... Cuando uno sale del país, no es paisa ni el Perdóneme, señor, pero entonces no ha visto el programa completo.
No ha visto el programa completo. Estamos hablando de un movimiento que se dio en el siglo XIX. Ustedes son tan regionalistas, hermano, pues que hay mucha gente que se escucha. O sea, de UGA lo llaman. O sea, lo más lindo de todo el mundo es Colombia. No, cuando sales de Colombia, no es de Antioquia, no, pues no es está de descubriendo Medellín, un poco de cosas importantes, Cali, hombre. Yo soy tolimense y te estoy hablando desde Cali. Sí, hombre. No, nosotros Pero estamos hablando... y aquí no estamos muriendo de sed y nadie hace nada por eso. Nosotros estamos hablando de simplemente pero de humo, pero déjeme terminar. Pero me da permiso de terminar. Yo no estamos hablando de regionalismo, estamos hablando simplemente de un movimiento geográfico que se dio a mediados del siglo XIX, no más. Simplemente estamos contando se llama de Oro Antioquia. ¿Cómo? De quién trajo a vapores. O sea, ferrocarril de Antioquia, los relojes de ferrocarril de Antioquia, turco. Bueno, muchísimas gracias. Entonces entienda que con los turcos, pues a ver si... Gracias, don John, muy amable. Que esté muy bien. Bueno, stultorum numerus infinitum est. ¿Cómo? No, mire, es que el problema es cuando uno confunde, cuando toma el todo por la parte por el todo, cuando uno confunde el árbol con el bosque. No, y el regionalismo con la xenofobia, el provincialismo y el parroquialismo. Cuando estamos hablando aquí es simplemente de un movimiento geográfico y económico que se dio a mediados del siglo XIX, no es más. No, pero es bueno, yo creo que sentirse orgulloso de la región. Él se debe sentir muy orgulloso de su Tolima, ¿no? Pero pone al Tolima a pelear con Antioquia cuando nosotros no estamos peleando con nadie. Ese es el problema. Hablamos con Iván. Por Iván, eso nos matamos. Iván, ¿desde dónde nos llama? Sí, señores, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama Iván? Los llamo desde el barrio Campo Valdés. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Vea, primera vez que llamo al programa y quisiera hacer un pequeño aporte, o grande, no lo sé. Yo hace unos años vi una película muy importante de Werner Herzog. Sí, señor. Con Klaus Kinski, sobre la cuestión de la zona del caucho entre Manaus y Colombia, algo así, el Amazonas. Claro, se llama Fitzcarraldo. Sí, señor. Sí, señor, entonces ellos pues eran a costas o cuestas de nosotros, pues tengo entendido que ellos hicieron como una especie de palacio y trajeron a Caruso y todo eso, se dieron pues una gran brancachela, como se dice, pues. Reprodujeron el teatro de la Scala de Milán, lo hicieron de Manaus. De la Plaza Garnier, yo tuve que hacer esa corrección. De la Plaza Garnier de París. El teatro de ópera que hay allá. Ya. Sí, y con mármol de Carrara y todo eso. Mármol rosado. Exacto. Sí, señor. Y tengo entendido que trajeron o mandaron traer pues en esa época a Caruso, al gran... Así fue. En 1906 fue esa inauguración. Y compañías de ópera de Europa pues completas, ¿no? Las llevaban en barco. Sara Bernard la llevaron a bailar allá. Perdón, a actuar allá. Actuar a Sara Bernard. Sí, señor. En 1906 cuando inauguraron el teatro de Manaus. Gracias, hombre, por esos recuerdos y para que me sacaran de una dodita si fueran tan amables. Yo creo que de pronto ustedes conocieron a mi padre. Él trabajó en Caracol, el nombre de él él se llamaba William Ángel Cardona. Claro. ¿Sí lo conoció? No, este pelado no, pero yo sí. Sí lo conoció, él fue un gran bohemio. Y además un gran técnico, ¿no? Sí, señor. Él era grabador, ¿no es cierto? Sí, señor. Ave María, hombre, hacía unas cosas extraordinarias, maravillosas. Eso fue por el 50. Perdón, William Ángel Cardona. Sí, señor, don Néstor. Ay, yo no me acuerdo. No. Eso es muy remoto para él. Sí. Pero yo sí me acuerdo. Listo. Bueno, señores búhos, muchas gracias y muy formales por el gran aporte que me han dado. Bienvenido, don Iván, muchas gracias. Muy formales. Muy amable. Muy bien. Que esté muy bien. Tenemos líneas disponibles, ya saben, 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana y el 018-051
5015, 018.000 515015. Quienes deseen compartir con nosotros pueden llamarnos en el momento en que les estime conveniente. Hombre, Néstor, yo creo que vale la pena hacerle una cordial admonición a nuestros oyentes que plantean a nuestros televidentes que plantean las cosas en esta forma tan pendenciera, hombre, tratando de enfrentar regiones y tratando de enfrentar pueblos. Nosotros somos colombianos y queremos a Colombia, y queremos la patria, y tenemos un sentido de patria. Y por igual queremos a los amazonenses, a los putumayenses, a los caucanos o a los bayunos. El hecho de que uno hable de una región bien no va en detrimento de ninguna otra. Solamente a un estúpido se le ocurre inventarse una historia de esas. Y esto es tan dañino que por eso estas rivalidades están haciendo que los colombianos nos matemos. Por estas estupideces, por estas sandeces. Saludemos a Edwin Pérez, que nos llama desde Belén. Edwin. Sí, muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Desde hace días estaba viendo el programa y con ganas de comunicarme con ustedes, hombre. Bienvenido. Yo soy de la región del Nordeste, yo soy de Remedios, Antioquia. La conozco. Sí. ¿Cierto? Claro. Muy buena. Buenísima. Allá lo enyerban a uno y lo dejan pero al pelo. No, con mencionarlo del pelo. No, quieto ahí. A mí me sacan de ese lío. Sí, mucho cuidadito con eso. No, tranquilo. Señores, no, eso es lo que es una región más buena que un berraco. ¡Qué Ave María, hombre! Y eso es un amañado. Sí, lo que dicen ustedes de regionalismo, yo creo que uno se debe sentir orgulloso de eso. Al menos yo quiero mucho mi tierra. Pero claro, eso es un orgullo. Ese Nordeste para mí es lo más bello que hay. Claro. Me ha tocado estar en muchas partes y yo anhelo siempre volver al Nordeste, siempre estar allá. Claro. Además es tierra que conocemos mucho también, pues en mi caso también lo conozco porque viví en Cisneros y recorrí toda esa región pasando por Yo tuve una finca por allá. ¿Sí? Sí. Allá todavía yo tengo una tierrita. ¿Y va a menudo? Sí, yo trato de ir cada que puedo. Allá vive todavía mi papá. Y sí, es una tierra muy linda, muy amañadora. La gente habla de la brujería, pero es lo bueno de la tierra, el clima, de todo. Esa es la brujería. Eso es lo mejor, esas brujas que hay allá, hombre. Muy queridas. Y Ave María, hombre, qué belleza, hombre. Unas brujas muy queridas. Señores, ¿usted a qué horas duermen, hombre? Hombre, ese secreto no se lo contamos ni a la NASA. No, y dejen dormir también, A uno que le gusta bastante la historia, le gustan todos estos cuentos. Me prende uno de televisor por ahí, se lo encuentra, ya, hasta ahí le llegó la dormidita, hombre. Y uno tiene más cositas que hacer, hombre. En dormir, señores. Qué cosa tan aburridora con ustedes. Don Edwin, muchas gracias. Muy amable. Que estén muy bien, me encantó saludarlos. Bienvenido siempre. Bueno, hasta luego. José Fernando Suárez nos está llamando desde Envigado. Buenos días, José Fernando. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, un saludo a los maestros Néstor Armando y Juan Manuel Serna. Muchas gracias. Estaba escuchando sobre que ustedes estaban buscando sobre los apellidos, ¿cierto? Sí, señor. Y yo soy hijo de Antonio Hoyos Gómez, que regenció la farmacia central del Peñol. Ave María, de los hijos de Jesús María Hoyos. Exacto, Jesús María Hoyos. Tenía ese tremendo letrero y era una botica clásica. Hombre, ¿dónde quedaron esos frascos, entre otras cosas? Esos después de que mi abuelo murió, los frascos se tuvieron que vender, se pusieron en... Las redomas. Eran unas joyas, traídos de Colombia. Claro, bellísimos. Una cosa extraordinaria. ¿Y entonces? Esos frascos se pusieron a subasta después de que la farmacia se terminó.
lo que se estaba diciendo de los apellidos, el apellido Hoyos, creo yo, que es el único apellido en Colombia que se podría encontrar un tronco común. Sí. Que es del tronco común de Bernardo Hoyos y Cervantes. Así que usted estaba diciendo que iba a averiguar las fuentes de muchos apellidos. Sí, señor. Entonces, ¿cuándo sería que presentarían el programa de los apellidos? Y yo podría aportar un poquito sobre ese apellido. Ya hicimos un programa sobre apellidos la semana pasada. Lo que pasa es que mucha gente, recordando ese programa, le ha pedido a Juan, que es el que maneja esto, los orígenes de su apellido. Pero tendremos que volver sobre estos temas. Tranquilo que volveremos sobre este tema. Bueno. Vamos a hacer unos sobrenombres. Sí. José Fernando, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Que se nos muy acabó amable. el tiempo. La última llamada muy José corta. Julián Londoño. Señores, buenos días. ¿Cómo Buenos está días. usted? Bien, gracias. Voy a tratar de ser muy puntual ya por el tiempo. Primero que todo, como decía nuestro compañero el sabanero, que ustedes lo recibieron muy bien ahí en el programa. Sí, señor. Casado con una sabanera, hijos pequeños. Él sé que es muy espiritual y tiene toda la razón. O sea, la plata y el oro hay que bendecirlas y tener pensamientos positivos constantemente, porque son cosas que Dios nos dejó aquí. Nosotros los hombres, los humanos, pues nos descontrolamos porque somos humanos, pero Dios dejó todo muy bien organizado. O sea, bendecir la plata, y el que tenga su oro y sus cosas, bendecirlas constantemente y no renegar de ellas, ni tener mala energía con eso, porque es algo que nos dejó Dios para nuestro bien. Bueno, con respecto al señor que llamó, que tocó el tema del regionalismo, pues está viendo Teleantioquia, somos Antioquia. Tiene que tener en cuenta dos cosas: que si le dio rabia, pues que no vuelva a aprender el programa El Búho, pero somos muchos los oyentes y los televidentes. Él tiene que tener en cuenta, pues, de que está equivocado. Aquí no se toca tema regionalista ni nada, simplemente se parte desde una región. Pues el programa se está produciendo de aquí desde Antioquia. Yo tomo por el lado, se parte de aquí a Antioquia, tocando otros sectores de Colombia. Así es. Yo tomo a esas personas, y me disculpa al oyente, pues, si lo ofendo, y a otros, pero es de pronto un poco de envidia. De pronto Antioquia ha sido muy pujante y ha resaltado en Colombia, pero que tengamos en cuenta que los antioqueños trabajamos para Colombia. Puede ser un complejo, sí, señor. Puede ser un complejo. Entonces, que pronto trabaje ese complejo, trabaje esa envidia, y que se va a dar cuenta de que Colombia es una y que Antioquia trabaja para esa Colombia. Exactamente. Y para